Laura Bonilla, la subdirectora de Paz y Reconciliación. Gracias por estar con nosotros conectada. No, con mucho gusto, siempre es un placer estar con los colegas de Caracol. Claro que sí, ya le doy la palabra también a Juan. Laura, ¿por qué toma esta decisión el gobierno? Pues a mí lo que me llama la atención es el cambio de decisión, porque al parecer el gobierno había tomado, digamos, una primera decisión, valga la redundancia, que era suspender, o sea, no renovar el cese al fuego con este grupo de disidencias, y después de que ya había tomado y le había anunciado al público esta decisión, eh, el decreto se expide prolongando por un mes más y esperando que ocurra un preagrupamiento de estos grupos para, entiendo yo, que hacer algo similar a lo que se hizo con Comuneros del Sur en Nariño, y es en el agrupamiento, pues, lograr cierto tipo de acuerdos y lograr desescalar o desarmar una parte de estas personas. Eh, Eso es, digamos, lo que nos dicen los hechos en la mesa. ¿Por qué el gobierno toma la decisión de echar para atrás? Pues hay varias opciones, todas son especulativas, porque finalmente el presidente Petro pues no ha dicho nada más en profundidad, nada más allá de eh, que necesita el país la paz y que él va a buscar como acuerdos humanitarios con estos grupos para el beneficio de las comunidades. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Lo primero que puede haber pasado es que el Estado no se sienta con capacidad en este momento para mantener una especie de guerra a varias bandas, o sea, que no tengamos la capacidad para acciones ofensivas contra las disidencias del EMC, contra las disidencias de Calarcá y además de eso contra el ELN y contra el Clan del Golfo. Digamos, hay muchos frentes abiertos. Los Hemos perdido a Laura Bonilla, pero mire lo importante, Juan, que estaba explicando en este momento. Ella dice que una de las posibilidades puede ser que el gobierno no tenga, digamos, ese frente de ataque de guerra contra todos los grupos al margen de la ley que en este momento confluyen en el país. Estamos hablando del Clan del Golfo, de la serie de disidencias, del ELN que le hace tanto daño a nuestro país, etcétera, etcétera. De acuerdo, Pablo. Nosotros para la emisión del mediodía justamente también hablamos con Jorge Mantilla, él es experto en temas de crimen y conflicto, y él nos decía algo muy parecido. Él nos decía que durante los últimos años se ha vuelto evidente el debilitamiento que han tenido las Fuerzas Armadas para combatir a este tipo de estructuras. Lo vimos muy latente en la situación que vivimos en Catatumbo hace unos meses. Veíamos enfrentamientos y vimos que la fuerza pública entró a reaccionar meses o semanas muy tarde, cuando ya la situación había escalado a un punto en el que teníamos miles y miles de damnificados, tanto desplazados como personas confinadas. Eso también se puede ver en muchos lugares de Cauca, de Valle del Cauca, donde la respuesta de la fuerza pública no ha sido la más oportuna. Ahora, ¿cuál es la preocupación latente de las comunidades? Es que este reagrupamiento de ellos, de las disidencias de alias Calarcá, pues nuevamente tomen fuerza, porque recordemos que esto ha sido, digamos, el temor que han tenido las poblaciones, y al final quienes estén afectados sea la población civil, porque recordemos, y eso se lo va a preguntar a Laura en esta entrevista, y es el cambio de estrategia de los grupos criminales, y es Claro que sí. atacar a la población civil. Volvemos con Laura. Laura, yo quisiera Hola, qué preguntarle, pena Juan Pablo y qué pena Pablo. tranquila, ya la tenemos de vuelta. Usted ahorita mencionaba que en el mejor de los casos esto se puede dar para que las tropas del Estado Mayor de los bloques diferentes se agrupen y avancen en los diálogos de paz. Pero digamos que en el otro escenario, en el otro caso, no tan alentador, ¿qué riesgos trae la suspensión de operaciones militares contra este grupo? Pues a ver, digamos, con estos grupos ya no habían acciones militares, o sea, no teníamos actores, no teníamos acciones militares en este momento. Es decir, que no tendríamos que esperar una mayor escalada violenta ahora mismo. ¿Cuáles son los riesgos de estos? El principal riesgo, que me parece que es uno de los más complejos y de los más graves, es que otros grupos, por ejemplo, las disidencias del EMC, incrementen su presencia en algunas de estas zonas e intenten llegar a esas regiones, por ejemplo. Y en el caso del Catatumbo, es que ya quede permanentemente el ELN como el único grupo en la zona y que el Estado no tenga capacidad para
retomar el control de territorio, incluso con uno solo de estos grupos. Y lo tercero es que en el marco de estas confrontaciones, efectivamente la gente sea la que salga mucho más lastimada, porque lo decíamos también en un hilo de X recientemente, donde estamos viendo una mayor debilidad en la capacidad estatal es en la respuesta para protección de las personas más allá de la acción militar. Es decir, la acción militar entra a un municipio y sale del municipio, pero quien debe quedarse garantizando el control territorial y la protección, que o bien es policía y son las autoridades locales y es el Estado civil, ahí es donde no vemos que haya suficiente fuerza, recursos, músculo para garantizar que efectivamente eso se pueda dar. Entonces, ese es el peor escenario, el peor de los riesgos. Es decir, Laura, que usted cree que el gobierno no debió haber tomado esta decisión. Pues mire, no es fácil, Juan Pablo, en este momento para el gobierno tomar ninguna decisión por varias razones, porque si el gobierno hubiera tomado la decisión de suspender definitivamente el cese al fuego, pues efectivamente tendría que haberse preparado para contener una posible arremetida militar de estos grupos mientras está en guerra con otros grupos. Y eso implica duplicar o triplicar la capacidad, la presencia militar en zonas específicas, como por ejemplo el Catatumbo, y sobre todo la presencia en capacidades de fuerza que no necesariamente son hombres a pie ni hombres armas. Ya hemos visto que se está peleando esta guerra con drones, que tiene mucho que ver con el uso de armas no convencionales y de cierta tecnología, y pues eso no está siendo nada fácil tampoco para nuestras Fuerzas Armadas garantizar la protección de los civiles. Y como te había dicho, pues la protección de los civiles es muy compleja. Entonces, posiblemente no quiero entrar a decir que es una mala decisión. Lo que me parece complicado es que el gobierno ha avanzado muy poco en la preparación de contingencias de este tipo, donde, por ejemplo, tiene que empezar a garantizar ayuda humanitaria de emergencia. Al día de hoy no tenemos ayuda humanitaria de emergencia ni siquiera para los desplazados que tenemos hoy. Tenemos un problema fiscal muy grande. Entonces, este tipo de cosas en las que hacen correr riesgo y que la paz total como política o que incluso los procesos de paz pues pierdan credibilidad. Sí, Laura, yo quiero preguntarle justamente por eso, por un panorama general de la paz total en este momento, Pablo. En los últimos días se ha como reavivado el debate en el que sectores de oposición y muchos sectores también que en algún momento fueron cercanos al gobierno han dicho que esto ya no es una paz total, sino que es un fracaso total, Laura. Sí. ¿Usted cómo ve los otros tableros? ¿Cómo ve el panorama a 17 meses de pronto que le quedan al presidente Gustavo Petro para terminar su mandato? Bueno, tengo un poquito de problemas de conexión nuevamente, pero entiendo que me preguntas por un panorama general de la paz total, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. ¿Cómo ves los otros panoramas, por ejemplo, con el ELN, con el MC, etcétera? Ok, perfecto. Mira, hay un panorama que es muy complicado y muy preocupante, que es con el ELN. Con el ELN muy difícilmente entremos nuevamente a... Es muy difícil. Este grupo en distintas entrevistas, entre otros en la entrevista que dio en este momento con los informantes, pues manifestó que finalmente no iba a continuar en negociaciones o no en negociaciones, sino que no iba a firmar. Eso por un lado. Y en el resto de las mesas de negociación, pues seguimos un poquito por la misma vía. Entonces, con el Estado Mayor Central no hay posibilidad, con el Clan del Golfo o el Ejército Gaitanista tampoco hay gran posibilidad de llegar efectivamente a un acuerdo posible. Entonces, la paz total no está en el mejor momento en la palabra total. Y lo que el gobierno ha terminado haciendo es intentando irse por focos más territoriales y por grupos más pequeños, como es el caso del Estado Mayor de los Bloques, que es el más la agrupación más pequeña que tenemos hoy de disidencias y la que tiene menor impacto territorial. Entonces, intentar ir desarmando de a poquitos este tipo de grupos, pues mientras los grandes siguen cada uno en su proceso de confrontación con el Estado. Muy bien, entonces ahí está, digamos, la explicación que hace Laura, un panorama que hace con los otros grupos al margen de la ley y, digamos, las opiniones, pero más que opiniones, digamos, como las referencias que tiene el análisis, exactamente, sobre este tema de alias Calarcá, de las disidencias, pues que continúa entonces esta decisión del gobierno nacional.
Laura, gracias por estos minutos. Nosotros nos vamos a quedar revisando otras reacciones políticas a propósito de esta decisión del gobierno. Un abrazo y feliz tarde de viernes. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo, y Juan Pablo, un gusto estar con ustedes. Gracias, Laura. ¿Qué otras reacciones Como tenemos? usted lo decía, Pablo, mire, uno de los primeros en reaccionar durante el día ha sido el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha dicho que los grupos, que la fuerza pública más bien queda más bien maniatado para atacar a estos grupos armados que les están haciendo acciones muy cerca a sus territorios, pero que no los pueden atacar. Ahí lo tenemos. Acá lo vemos, dice, la supuesta suspensión del cese al fuego del gobierno de Gustavo Petro con la estructura criminal de alias Calarcá, un globo peligroso y engañoso. Andrés Julián Rendón, que ha sido uno de los más críticos de este tipo de procesos de paz, de la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Tenemos otras, Miguel Uribe. El gobernador Miguel Uribe también, el senador Miguel Uribe también dijo en su cuenta de X, la paz total es un fracaso absoluto y el gobierno, que solo ha mostrado incapacidad, insiste en ella por pura ideología. Dejar a la población del Magdalena Medio a la merced de las disidencias de las FARC es un error. La seguridad no es guerra, Petro se equivoca. Miguel Uribe también un férreo opositor de muchos proyectos del presidente Petro, y la senadora María Fernanda Cabal también la vemos en pantalla. Pero quiero aprovechar este ejemplo que ponemos de la senadora María Fernanda Cabal, y es que es importante mencionar, Pablo, que la disidencia a la que el presidente Petro le suspendió las operaciones militares no es la misma disidencia que acaba de atacar a La Plata en Huila. Exactamente, son dos distintas. grupos armados diferentes. Es decir, quienes están buscando, y eso es muy importante lo que está planteando en este momento Juan Pablo Contreras, quienes están buscando en este momento, hay 300 millones de pesos de recompensa por la búsqueda de las personas de las disidencias que atacaron en el Huila, son distintos a los de alias Calarcá. Sin embargo, le damos lo que dice María Fernanda Cabal, haciendo esa claridad. Justo el día que terroristas de las FARC con una motobomba matan a 2 jovencitos en el casco urbano del municipio de La Plata en Huila y dejan a más de 24 personas heridas, Petro, con el cinismo que lo caracteriza, sale con este trino que dice, abro comillas, que sea la paz, con el decreto que ordena la suspensión de operaciones contra los criminales de una guerrilla que jamás se desmovilizó y menos le interesó la paz. Pero una cosa sobre eso, Juan, porque es que los opositores, quienes no están de acuerdo con estos procesos que adelanta el presidente, ponen a todos en una misma tula y consideran que todos son la misma guerrilla y por eso es que ella menciona eso en el trino. Hay reacción de Petro, ¿no? Sí, Petro también publicó en su cuenta de X un mensaje muy largo, pero él hace referencia a este proceso en el segundo párrafo. Él dice, los frentes que dialogan tienen hasta el 18 de mayo para acordar zonas de concentración y territorios de paz, con COMPES pactados con la población civil para el desarrollo humano en dichos territorios y entrar a un proceso de paz avanzado. Él lo relaciona, como lo mencionaba también Laura Bonilla, con el proceso que se adelanta con PARES, con Comuneros del Sur, perdón. El presidente Gustavo Petro dice, lo mismo sucede con los frentes de comandos de la frontera, Comuneros del Sur, provenientes del ELN en Nariño, y la coordinadora guerrillera, que ya han establecido zonas de concentración y territorios de paz. Pues, como lo mencionábamos, este sería el objetivo del presidente Gustavo Petro para suspender las operaciones militares y también las operaciones especiales que desarrolla la policía contra el Estado Mayor de los bloques y frente.